Amén. Vamos a compartir una palabra de Dios. Hemos cantado, hemos adorado, hemos alabado y vamos a compartir. Y toda la gente que está en mi YouTube, en mi emisora de radio y los obreros que Dios va a traer a este lugar sean bendecidos. Porque dice la Biblia que la viña es grande, grande, grande la viña de Dios, pero faltan los obreros. Amén. Entonces yo voy a pedir a Dios que traiga obreros a este lugar. Como esta iglesia es nueva, está recién, así que entendemos que de repente viene gente, no viene, pero Dios va a traer obreros que se queden aquí, o sea, no se queden a vivir, sino se queden en esta misión y sirvan al Señor, porque hace falta, hay muchas vidas que hoy en día están sufriendo, necesitamos gente, de verdad que necesitamos, yo necesito gente que me acompañe al hospital, gente que me acompañe a predicar a la calle, gente que necesitamos trabajar, salir de estas cuatro paredes y salir hacia afuera. El sábado, no sé si en la mañana vamos a estar ahí repartiendo oraciones, en la tarde ya tenemos un evento con la iglesia central y todas las iglesias que están aquí, se va a hacer poquito, se va a llenar, pero nosotros entendemos que la iglesia es así, amén, es de a poco, llamé un proceso de a poco, así que bendecimos a los que están, a mi hermano, a mi hermana que está ahí, Dios los bendiga. Entonces vamos a leer, por mientras yo le di un preámbulo para que usted busque la palabra de Dios, que está en Mateo capítulo 14, ya, versículo 10, ¿cierto? Es cierto que lo vamos hasta el 21, pero vamos a ir de a poco, solamente voy a leer un versículo para empezar, amén. Vamos a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y el 11, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. A lo mejor usted dirá, oh, qué trágica esta cosa, pero no se preocupe. Dios tiene una palabra buenísima hoy día. Dios tiene una palabra buena. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. En esta casa de Dios y puerta del cielo, declaro cielos abiertos en el nombre de Jesucristo. Ángeles que suben llevando la adoración. Ángeles que bajan trayendo respuestas al corazón. Ángeles que suben llevando la adoración. Ángeles que van trayendo respuestas al corazón. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias.
Gracias, Señor, por esos ángeles ministradores de tu palabra. Gracias, Señor. En esta casa de Dios y puerta del cielo, declaro cielos abiertos en el nombre de Jesucristo. Ángeles que suben llevando la adoración. Ángeles que bajan trayendo respuestas al corazón. Ángeles que suben llevando la adoración. Ángeles que bajan trayendo respuestas al corazón. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si en casa o en el trabajo, enfermos o en prisión, en el avión o en el barco, ahí Él está, esculpidos estamos en las palmas de sus manos, nadie nos hará daño. Sí, Señor, Dios está donde están sus hijos y alabamos, y alabamos, y alabamos, y alabamos. Dios está donde están sus hijos y alabamos nuestro Rey bendito, y alabamos, y alabamos, y alabamos. Enfermos o en prisión, en el avión o en el barco, ahí Él está, esculpidos estamos en las palmas de sus manos, nadie nos hará daño. Sí, Señor, gracias, Jesús. Dios está donde están sus hijos y alabamos, refugio bendito, y alabamos, y alabamos, y alabamos. Dios está donde están sus hijos y alabamos, refugio bendito, y alabamos, y alabamos, y alabamos. Dios está donde están hijos. Gracias, Señor.
esculpidos estamos en las palmas de sus manos. Nadie nos hará daño. Sí, Señor. Dios está donde están sus hijos y alabamos, refugio bendito, y alabamos, y alabamos, y alabamos. Dios está donde están sus hijos y alabamos, refugio bendito, y alabamos, y alabamos, y alabamos. Hijos, y alabamos, refugio bendito, y alabamos, y alabamos, y alabamos. Dios está donde están sus hijos, y alabamos, refugio bendito, y alabamos, y alabamos, y alabamos, y alabamos. Bendito sea su nombre para siempre. Ese aplauso para el Señor. Amén. Ese aplauso es para el Señor. Gloria sea su nombre para siempre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Todas estas alabanzas son inspiración. Amén. De mi corazón. Y no son música de ahora. La música la mandé a hacer a muchos músicos. Ya no tengo innumerables músicos que mandé a hacer música. Y la música son como 300 músicas, pero no las he grabado. Y no las pienso grabar, ni tampoco vender música por ahí. Pero sí son inspiraciones y Dios me da, si yo me dispongo, el Señor me da inspiraciones, ¿amén? Así que doy gracias a Dios doy gracias a Dios por todo, por su palabra en primer lugar. Cuando en la noche, o 4 o 5 de la mañana, o a veces el día me levanté más tarde, o en la emisora de radio allí, o en este lugar estoy orando. Y lo primero que le doy gracias a Dios también es por su presencia, pero también por su pan, el pan de cada día, por su palabra, porque su palabra es todo para nosotros. Si nosotros tenemos la palabra de Dios, lo tenemos todo. Así que diga conmigo, levante una mano y la otra en el corazón y diga conmigo, mis oídos van a oír la palabra, mis ojos van a ver la escritura, y mi corazón va a entender la palabra, y Dios me sanará, Dios me libertará, me bendecirá, y me reproducirá, porque traeremos nosotros mismos más gente. Gracias, Señor. Démosle un aplauso. Gracias, Señor. Amén. La escritura que yo les leía dice que ordenó, ¿cierto?, decapitar a Juan en la cárcel, todo eso. Ya, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Sabe alguien quién fue? Herodes, pues. Herodes. Pero vamos a leer un poquito, les voy a contar un poquito. Herodes estaba en adulterio con la esposa de su hermano. Entonces Juan el Bautista le dijo que estaba en pecado, que mira, y eso que Herodes no era convertido, no era hijo de Dios, pero sin embargo Juan le dijo, estás en pecado. Entonces por eso fue llevado a la cárcel, pero Herodes también le estimaba a Juan, no era que le tenía mal. Entonces un día que hubo fiesta, entonces la hija de la mujer que estaba con él, la hija de él danzó, ya a él le encantó que danzara, y le dijo, pídeme todo lo que quieras hasta la mitad del reino. Y ella por mandato de su mamá, fue y la mamá le dijo, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Entonces le trajeron la cabeza de Juan el Bautista, lo mataron en la cárcel, le decapitaron la cabeza. Entonces algunos, yo no sé, algunos hermanos dicen, ay, yo he sufrido tanto por la causa del Señor, yo he sufrido. Mira, alguna gente fue mártir, fueron clavados con la cabeza hacia abajo, fueron muertos, fueron decapitados, quemados. Algunos fueron quemados solamente por interpretar la Biblia, que no está en la Biblia, pero fueron muertos. Entonces, si uno sufre por la causa de Dios, no ha sufrido nada todavía. Entonces, bueno, ahí cuando Juan le trajeron a Juan, entonces
Entonces los discípulos que hicieron de Jesús tomaron el cuerpo y lo fueron a enterrar sin cabeza, porque no estaba en la cabeza, ¿ya? Y le fueron a decir a Jesús. Entonces la Biblia dice, aquí vamos a empezar a leer, aquí en el 13, tiene la Biblia ahí, ¿cierto? No se aparte de la Biblia, ¿ven? Mateo, estamos en Mateo capítulo 14, ¿cierto? Vamos a leer el 13. Y oyéndolo Jesús se apartó de allí, o sea, Jesús oyó que había sido descapitado Juan el Bautista, y se apartó de allí a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto. Ya hasta ahí, hasta el 14. Mira, uno podría decir, pero ¿cómo Jesús, sabiendo que Juan el Bautista murió decapitado, se fue a un desierto y todos creían que se fue a llorar? No, él fue a hablar con su Padre, porque él obedecía a Dios. Todo lo que Dios le decía, él lo hacía. Dios y Jesucristo son uno, pero él obedecía la palabra de Dios. Entonces nosotros también tenemos que obedecer la palabra de Dios, hacer lo que Dios dice en su palabra. Entonces él no se fue a llorar ni a deprimirse, sino que fue a ese lugar a orar. Pero después se encontró con una multitud, y estaba la multitud, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hizo Jesucristo? ¿Qué dice la palabra? Que sanó a todos los enfermos. O sea, hubo un contracombate. O sea, el diablo mató a Juan el Bautista, pero Jesús no se quedó ahí, no se quedó en el dolor diciendo: pucha, pobre Juan, mira lo que te hicieron. No, sino que contracombatió. ¿Qué hizo Jesucristo? Sanó a todos los enfermos, les predicó. Entonces es difícil cuando nos pasa algo o algún familiar y nosotros nos quedamos allí en ese lugar de dolor. No, tenemos que ser valientes, porque somos soldados, somos guerreros, somos guerreras del Señor, y no quedarnos en eso que pasó. Ya Juan el Bautista se fue con el Señor, ya tenía un propósito. Dios sabía que iba a morir, también sabía que iba a morir decapitado, porque hay todo un plan de Dios. Dios sabe todas las cosas. Entonces ya él sabía, pero no era que Dios era frío, no, sino que fue con contraataque, y dice que en ese momento les predicó a todos y les sanó a todos los enfermos, dice la Biblia. Entonces en Mateo 15, del 15, dice, y el 14 vamos a leer: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Tuvo compasión. El Señor no dijo pobrecito, sino que compasión. Es cuando el corazón de Dios se ensancha de amor. Y dice el 15: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Ahí quedamos en el 16. Entonces los discípulos, él estaba predicando, estaba sanando, estaba trabajando, para él no había noche ni día, él siempre trabajaba al Señor. Pero los discípulos le dijeron: ya para de predicar, ya para de sanar. O sea, ellos le estaban poniendo un tiempo a Jesucristo, y Jesucristo no les hizo caso. Dijo: despide, ya termina el culto y despide a la gente, porque ya es tarde, porque tienen hambre. Pero así no fue Jesús. Jesús no hizo lo que ellos le dijeron. Siguió predicando, siguió sanando. Bendito sea el Señor. Y ya allí es donde hubo un milagro. El 16. Y Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. No tienen necesidad de irse. No tienen necesidad. No los echó a ellos, porque sabía que eran ovejas que necesitaban la palabra de Dios, que necesitaban sanidad, que necesitaban restauración, que necesitaban libertad, como hoy en día.
Hoy en día no se pueden cerrar las iglesias. Hoy en día no se puede parar de predicar. Hoy en día no se puede parar de ungir la gente. Nos pueden decir, paren, cierren allí, están molestando. Pero nosotros seguimos porque es la voluntad de Dios. El Señor lo dijo. Incluso el Señor dijo, no dejándote de congregar. Cuanto más veáis que aquel día se acerca. Nosotros hacemos la voluntad del Señor. Entonces el Señor no los despidió, dejó la multitud y le dijo, dale vosotros de comer, dale vosotros de comer, dale vosotros de comer. Entonces aquí hubo un conflicto, en el 16. Jesús no tiene necesidad de irse, le dijo, dale vosotros de comer. Y ellos le dijeron, no tenemos aquí, sino 5 panes y 2 peces, 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantándolo los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Eran 5 panes y 2 peces. ¿Por qué se multiplicó? Porque Jesús operó en el reino de Dios, conectado al reino de Dios. Él no se conectó a este reino de babilónico, de miseria, de escasez, de que no puedo, de que no se puede más. Él no se conectó, él se conectó al reino de Dios. Él se conectó al reino de Dios, donde el reino de Dios es de abundancia, el reino de Dios es de bendición, el reino de Dios es de sanidad, el reino de Dios es de levantar las personas, el reino de Dios es de poder. Por eso el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y sanidad, poder de Dios a todo aquel que cree. Bendito sea el Señor. Entonces él no operó en el reino y se multiplicó, y la palabra de Dios dice que eran 5 panes y 2 peces, y él dio gracia y lo bendijo, y ¿sabe por qué Dios lo bendijo? Y dice que cuando se los dio a los discípulos, él estaban los 5 panes y 2 peces nomás, y se los pasó a los discípulos. Y cuando los discípulos lo empezaron a repartir, entonces se fueron multiplicando. Porque nosotros recibimos una palabra de Dios, y nosotros tenemos que hablar la palabra a los compañeros de trabajo, al compañero de estudio, en la universidad, en la calle, en la casa, a los vecinos. Tenemos que seguir repartiendo ese pan, y ese pan se va a multiplicar cuando nosotros lo hacemos, porque Dios es un Dios de multiplicación. Yo quiero que tú busques conmigo en Éxodo, si tú puedes encontrar Éxodo, capítulo 23, versículo 25, aquí está la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. El Señor actuó, Jesucristo actuó en la palabra de Dios, porque el Señor un día Dios dijo, fructificaos y multiplicaos, y él actuó en la palabra de Dios. Él sabía que todo lo que tomaran sus manos iba a ser bendecido. Él creía en esa palabra, Entonces Éxodo aquí 23, 25, ¿qué dice la palabra? Éxodo 23, 25 dice, más a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y quitará toda enfermedad de medio de ti. El Señor sabía esa palabra, Jesucristo sabía la palabra, por eso que Jesucristo actuó en esa palabra. Bendito sea el Señor. Él sabía que iba a multiplicar los panes y los peces. Él sabía. Entonces él se los pasó a sus discípulos, porque él le servía a Dios. Él servía a Dios y sabía la palabra de Dios, escuchaba la palabra de Dios. Por eso dice, serviréis a Jehová, y él bendecirá tus aguas y tu pan, y quitará, el Señor va a quitar toda enfermedad en medio de ti.
Eso no quiere decir que nunca tenga enfermedad, pero Dios la va a quitar. Dios la va a quitar. Bendito sea el Señor para siempre. Dios va a quitar toda enfermedad en medio de nosotros. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir leyendo. Entonces, y les dijo, traédmelos acá. Entonces ellos, vamos a leer de nuevo el 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo. ¿Qué habló el Señor? Habló la palabra. Fructificaos y multiplicaos. Habló la palabra. Dijo, tu palabra dice, Señor, tu palabra dice, Señor, en Éxodo 23-25, que yo te sirvo a ti, Señor. Tú bendices mi pan, mis aguas, tú bendices todo lo que toca mis manos, y tú quitas toda enfermedad. Él dice la palabra, que creyó la palabra. Lo mismo nosotros tenemos que creer a la palabra de Dios. Y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Él partió los 2 panes y 5 peces, nada más. O sea, los 2 peces y 5 panes, pero él después, cuando se los pasó a los discípulos, fueron multiplicados. Por eso que nosotros recibimos la palabra, y nosotros tenemos que sembrarla otra vida, y esa palabra será multiplicada. Bendito sea el Señor. El 20 dice, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Esto no es una historia, un cuento, es una verdad. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, y sin contar las mujeres y los niños. Bendito sea el Señor. Yo quiero que compartamos una palabra en Juan 5:19. Juan 5:19. Vamos a leer, es el último texto, pero vamos a leer Juan 5:19. Bendito sea el Señor, para que usted vea lo que hacía Jesús. Jesús decía y hacía lo que el Padre hacía. Por eso que los milagros le seguían. Él no andaba detrás de los milagros, sino los milagros le seguían porque él obedecía. Lo que Dios quiere es obediencia, fe y obediencia, fe y obediencia. Dios premiaba la fe de Jesucristo, pero también había obediencia en él. Entonces Juan 5:19, ¿qué dice Juan 5:19? Dice, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, por él mismo no podía hacer nada, sino lo que ve hacer al Padre. Él veía hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Él hablaba y hacía todo lo que veía al Padre. Él alcanzó la victoria de Dios. Todo le pertenece a Dios, le pertenecía y le pertenece y le pertenecerá. Escuchó las palabras del Padre y Dios premió la fe. Por eso Jesucristo tuvo victoria, porque se mantuvo en obediencia y fe. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar la palabra. Muchas veces decimos muchas tonteras, y por eso que en la noche o antes de dormir tenemos que decir, Padre, perdona toda palabra ociosa. Una palabra ociosa es una palabra que no obra, que no está en la palabra. Una palabra ociosa que está en contra de la palabra. Entonces decir, Señor, perdóname esas palabras y bórralas del mundo espiritual, porque realmente con mi lengua, con esta que no tiene hueso, yo peco. Señor, ¿y qué es una palabra ociosa? ¿Qué es una palabra que está en contra? Por ejemplo, el Señor te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo dice la palabra. ¿Y qué tú dices? ¿Qué tú dices? No puedo. Todos pueden. Yo no puedo. Sí, tú puedes. En Cristo tú puedes. Entonces tú dices, oye, yo no soy nada, yo no soy quien, yo no sé, yo no me siento bien, yo me siento como la última. No, tú tienes que decir, yo soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios me ha dado dignidad. Dios me ha dado una corona de dignidad, me ha hecho hijo del Rey de Reyes. No somos cualquier cosa, no somos igual que los hijos del enemigo. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señor. Entonces cuando hablamos palabras ociosas
que van en contra de la palabra. Si uno dice, mira, mi abuela murió murió de artritis, mi mamá también, yo seguro que muero. Esas son palabras ociosas, son palabras que Dios no quiere. Tú tienes que decir, no importa lo que pasó, eso se corta en el nombre de Jesús, y tú vas a decir, no, yo por las heridas de Cristo fui sanada. Mis huesos se van a poner en línea con la palabra de Dios. Todo mi cuerpo se pone en línea porque yo tengo la mente de Cristo. Entonces yo escucho a papá Dios, yo escucho su palabra, yo escucho a mi Dios y hago lo que Él habla aquí y hago lo que Él hace. Por eso Él es de multiplicación. Por eso yo estoy diciendo, Dios va a traer obreros a este lugar. Dios va a traer obreros a este lugar. Yo estuve en la iglesia central y limpiaba las sillas y limpiaba y decía, van a traer vida, va a llegar vida, van a llegar personas, van a llegar personas. Cada vez llegó un montón de venezolanos, después peruanos, ahí se llenó casi la iglesia. Entonces, hoy después ya ahí fui a hacer mi ministerio y yo estoy declarando que aquí vidas van a llegar personas, obreros de Dios, van a llegar gente que va a crecer en la palabra, va a ser útil, porque la viña es grande, faltan los obreros y tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque somos de fructificación. Nosotros, porque dice el Señor, fructificado y henchir la tierra. Ahora no es que hinchemos la tierra de personas, de bebés, sino de gente espiritual, de gente de Dios, de hijos de Dios. Entonces vamos a declarar lo que Dios está declarando en su palabra. Él bendecirá nuestras aguas, nuestro pan, quitará toda enfermedad de nosotros. Él multiplicará, Él terminará la obra que nos empezó en nosotros. Entonces tenemos que declarar la palabra, decir, yo soy un vaso de honra, de mí se va toda timidez. De mí se va toda timidez, porque eso es cobardía, es sinónimo de cobardía. Y yo voy a decir, todo demonio de timidez se va. Yo soy un hijo, una hija de Dios. Yo valgo la vida, la sangre de Jesucristo. Entonces, si empezamos a declarar victoria, empezamos a declarar en nuestro cuerpo, ponete en línea con la palabra de Dios, nuestro aparato circulatorio, digestivo, el colon, todo se pone en línea con la palabra de Dios, porque Él ya hizo un sacrificio en la cruz y Él dijo, consumado es. Consumado es, yo no tengo que seguir en ese pecado, porque Él ya el acta de mis pecados ya fue clavada en la cruz del Calvario junto a Él. No tengo que seguir en ese pecado, no tengo que seguir en esa rebelión, porque Él murió, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¿Cuánto le bendicen? Gracias, Señor. Póngase de pie, aleluya. Bendito sea el Señor. Diga conmigo bien fuerte, Señor, yo voy a decir y voy a hablar desde ahora lo que tú hablas, lo que tu palabra habla, y esa palabra, esa semilla va a crecer. Dios mío, me voy a multiplicar, voy a traer gente a este lugar. Padre, Dios mío, levante las manos y dígale, gracias, Señor, por tu palabra.